أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أهلا وسهلا يا شباب، أهلا وسهلا. بنعتذر على التأخير. أنتم من أول ما نويتوا أنكم تيجوا الدرس وعداد الحسنات يعمل. Dice Shaq que desde el inicio, ya que nosotros pusimos el NII, nos atrasamos hoy, pero con el simple hecho de poner el NII y venir siempre, desde que entramos al masjid, ya estamos recibiendo hasanat y bendiciones, inshallah. نحن منذ شهر ونصف تقريبا نتحدث في رحلة الإسراء والمعراج. تحدثنا لقاءان عن المقدمات وثلاث لقاءات، وهذا الرابع عن الرحلة نفسها، وبالتالي نحن يعني أطلنا، فيعني اليوم يعني سنختصر بقدر ما نستطيع. نريد أن ننهي اليوم حديث الإسراء والمعراج من أجل أن نستعد لاستقبال رمضان إن شاء الله. Desde varias semanas hemos estado conversando, hablándoles sobre un acontecimiento milagroso, histórico de la vida del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Y como sabemos que por la mayoría de los eruditos ese acontecimiento ocurrió en el mes de Rajab. Desde el mes de Rajab empezamos este tema y hemos estado hablando sobre este tema. Hoy, inshallah, vamos a tratar de resumir para completar ese tema, ya que estamos aproximándonos con el mes de Ramadán y también tenemos que prepararnos para el mes de Ramadán. Sabemos que el entrenamiento toma más tiempo que el juego. Uno juega por 90 minutos, pero se entrena por meses para ese juego. Entonces, un ejemplo. Entonces, definitivamente el mes de Ramadán también es una oportunidad muy especial en el año y se requiere un buen tiempo para que nos preparemos. Por lo tanto, trataremos de concluir el tema del viaje nocturno del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam para que ya en las próximas clases hablemos sobre la preparación para el mes de Ramadán. الحقيقة أن أصعب جزء في رحلة الإسراء والمعراج هو الجزء الأخير، الجزء الخاص باليوم. الجزء يتحدث عن الغيب المطلق وعن موضوعات مختلف فيها بين العلماء أصلا، ولذلك نحن نريد أن نركز على كما بدأنا على الدروس والعبر ولا نخوض في التفاصيل. وبالتالي أنا أريد انتباهكم لأن هذه الموضوعات نريد أن نفهمها جيدا، لأن الحديث فيها كثير والتناقض فيها كبير جدا. Uno de los aspectos muy delicados del viaje nocturno es el tema que le vamos a tocar hoy, inshallah. Como es un tema del oculto y hay muchos puntos que le vamos a compartir que está fuera de la percepción del ser humano, entonces son puntos muy delicados y muy importantes. Por lo tanto, deseamos que se preste la debida atención y vamos a tratar de enfocarnos más que los acontecimientos que se refieren al oculto. ¿Al oculto a qué se refiere? Ya resumidamente nosotros sabemos que cuando el profeta alayhi salatu wasalam fue más allá de los 7 cielos, el profeta visualizó tanto el paraíso como el infierno, y también se le mostraron al profeta alayhi salatu wasalam las escenas del paraíso y también las escenas del infierno. A eso se refiere al ghaib, de lo oculto. Entonces, básicamente, inshallah, nos vamos a enfocar en las lecciones y en los mensajes que se extraen de esa parte del viaje nocturno para nosotros, inshallah, tomar en cuenta esos mensajes como principios en nuestra vida. وأريد أن نذكر بما بدأنا به أن هذه معجزة، والمعجزة هي شيء خارق للعادة. يعني حينما تحكم عليه بالعقل ينكره العقل، لكن حينما تحكم عليه بالإيمان هذا هو مقتضى الإيمان أن نصدق بالمعجزات. Y también, antes de que empecemos el tema, tomemos en cuenta que el viaje nocturno fue uno de los milagros de la vida del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Y cuando decimos que es un milagro, ya tenemos en cuenta que está algo fuera de la observación del ser humano.
algo fuera de la percepción del ser humano. Por lo tanto, se refiere más a la creencia, al belief, cuando se habla de milagro. Y definitivamente, si el ser humano se está basando en sus observaciones y lo que no observa lo considera imposible, realmente está equivocado. ¿Saben por qué? Porque la computadora, el celular y los dispositivos antes de 100, 200 años existían, no caían en la observación del ser humano. Pero no caían en la observación del ser humano no significaba que era imposible, porque hoy se hizo posible. ¿Me entienden a lo que me refiero? Entonces, de igual forma, nosotros los milagros que nosotros escuchamos de la vida del profeta alayhi salatu wasalam y de lo que el Sagrado Corán habla, está fuera de la percepción del ser humano, pero para Allah subhanahu wa ta'ala todo es posible. Por eso es que cuando empieza el sura del viaje nocturno, empieza con la palabra Subhanalladhi. Cuando vemos algo maravilloso, ¿qué es lo que decimos? Subhanallah. Entonces empieza con la palabra Subhanalladhi para indicarnos que es un milagro. Puede ser que nosotros no lo podamos comprender, pero para Allah subhanahu wa ta'ala es posible. Por lo tanto, tomemos ese punto en cuenta, que es un viaje milagroso que se realizó en la vida del profeta alayhi salatu wasalam. نحن ختمنا الدرس الماضي وين وقفنا؟ يلا فرجوني لاشوف وين وقفنا. أنا إبراهيم. انت ما كنتش هون. اهلا وسهلا. السماء السابعة. أنا ما كنتش. ايه ماشي يا سيدي، ماشي يا مصحصح، ما شاء الله عليك. عمر معنا على الخط فبيقول انا هون، انا منتبه. اي نعم. شو حصل بعد السماء السابعة يا شباب؟ رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. شو هي سدرة المنتهى؟ ليش سميت سدرة المنتهى؟ من الاسم سدرة المنتهى، حيث ينتهي علم البشر، حيث ينتهي وصول الملائكة، حيث ينتهي كل شيء. هنا في هذه المحطة لا يوجد بعد ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. وهنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المكانة وإلى هذه المنزلة التي لم يتخطاها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. Quedamos al séptimo cielo, donde el profeta alayhi salatu wasalam llegó y saludó al profeta Ibrahim alayhi salam. Después del séptimo cielo, el profeta alayhi salatu wasalam fue elevado hacia el Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, ¿cómo lo podremos traducir? El infinito, donde llega al infinito, no hay más nada que el último límite donde finaliza el conocimiento y la sabiduría, donde finaliza el alcance de los ángeles. De ese punto ningún ángel, ningún profeta, ningún mensajero pudo avanzar más allá, excepto el profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. سيدنا إبراهيم عليه السلام قبل أن يودع رسولنا صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد إنك لاق ربك، يعني راح تشوف رب العالمين سبحانه وتعالى، راح تجتمع برب العالمين سبحانه وتعالى. إنك لاق ربك فاذكر أمتك وضعها نصب عينيك ولا تنساه. يعني سيدنا إبراهيم يعني أرسل لنا نحن هدية، بتذكروها؟ الجنة طيبة التربة طيبة القاع وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذكر بينا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لم ينسى الأمة أصلا. قال له إن أنت هتقابل رب العالمين سبحانه وتعالى، تذكر بقى الأمة ولا تنسى. وفي هذه المنزلة وفي هذا المكان، في هذه المكانة القريبة، وصى سيدنا إبراهيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسانا في هذا الموقف الذي سيرقى إليه حيث ينتهي علم الكائنات. Antes de que el profeta alayhi salatu wasalam avanzara en la conversación con Ibrahim alayhi salam, el profeta Ibrahim alayhi salam nos mandó saludo a nosotros por medio del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, y también nos mandó una información que el paraíso es un campo plano y es un campo abierto, y el zikr que nosotros hacemos es la siembra que vamos a cosechar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Entonces el profeta alayhi salatu wasalam se le dijo por Ibrahim alayhi salam que cuando se dirija hacia Allah subhanahu wa ta'ala nos recuerde a nosotros. هل نسينا الرسول يوما يا شباب؟ ¿Algún día el profeta alayhi salatu wasalam se olvidó de nosotros en su vida?
nunca. يعني تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يطلعه على الغيب من أجل أن يرى مستقبل الأمة أين ستكون. تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل ليالي يبكي ويسأل الله سبحانه وتعالى يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي، إلى أن يعني أشفق الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل سيدنا جبريل يقول له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، يعني ما تحزنش. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسانا في لحظة من اللحظات. El profeta sallallahu alaihi wasallam nunca nos olvidó en su vida. Se narra que hasta noches, hay muchas narraciones, entre unas que el Sheikh mencionó, es que el profeta alaihi salatu wasallam hasta noches lloraba al frente de Allah subhanahu wa ta'ala por nosotros, pidiendo nuestra salvación, pidiendo el perdón por nosotros. Entonces, por tanto que el profeta alaihi salam se preocupó de nosotros, Allah tuvo que envió el ángel Gabriel hacia el profeta para decirle que nosotros te vamos a complacer con el tema de tu nación y no te vamos a apenar. Entonces nos imaginemos qué tanto el profeta alaihi salatu wassalam sentía por nosotros en su vida, a pesar de que ni siquiera nos había visto. طب نحن بنهتم بأمر الرسول مثل هو كان بيهتم بينا كأمة. Entonces hay una norma que si tú le importas a alguien, ese alguien también debería de importarte a ti. Entonces si nosotros le importamos al profeta, debería importarnos a nosotros también el profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. A nosotros lamentablemente lo que nos importan son los futbolistas, los deportistas, que ni siquiera tienen tiempo, un minuto para ver hacia nosotros. Y tantos que nosotros nos dedicamos, qué pasó con fulano, qué se puso, cómo se peina y cómo se viste. El profeta alayhi salatu wasalam nunca en su vida se olvidó de nosotros, le importamos al profeta alayhi salatu wasalam. Por lo tanto, más que todo, más que cualquiera en la vida, el profeta alayhi salatu wasalam nos debería de importar a nosotros. Y tanto que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le pregunta a Allah subhanahu wa ta'ala que le mostrara el estatus de su nación en el futuro. O sea, no nada más se preocupó por su nación en el momento, sino que también, subhanallah, estaba pendiente hacia el futuro. كل حدا فينا هيقول أنا بهتم بالرسول بحب الرسول. شو الدليل؟ Todos nosotros decimos que amamos al profeta alayhi salatu wassalam, pero where is the proof? La evidencia, ¿a dónde está? Que amamos al profeta alayhi salatu wassalam. نحن عندنا المشاعر لا تحدد شيء. العمل هو الذي يحدد كل شيء. Los sentimientos no definen, sino que lo que define son nuestras obras. كم سنة اتبعناها هذا هو الذي يحدد نحن نهتم لأمر الرسول ولا لا. كم سنة أحييناها هذا هو الذي يحدد نحن نهتم لأمر الرسول ولا لا. كم مرة صلينا وسلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحدد نحن نهتم بأمر الرسول ولا لا. ¿Qué es lo que define si realmente nos importa el profeta alayhi salatu wasalam? ¿Cuántas doctrinas del profeta alayhi salatu wasalam nosotros revivimos en nuestra vida? ¿Cuántos sunnas del profeta alayhi salatu wasalam aplicamos en nuestra vida? ¿Cuántas veces enviamos saludos y salutaciones a nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam? Esto es lo que define qué tanta relación nosotros tenemos con el profeta alayhi salatu wasalam y qué tanto nos importa nuestro amado profeta alayhi salatu wasalam. طيب خلينا نرسل بقى سلام بما ان احنا ذكرنا. خلينا نرسل سلام للنبي صلى الله عليه وسلم ونقول كما علمنا. Le enviemos saludos al profeta sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم. كما صليت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم. وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد. وبارك على محمد. وعلى آل محمد. وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم. كما باركت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم. وعلى آل إبراهيم. في العالمين. في العالمين. إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. حينما رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى رأى 4 أنهار. Cuando el profeta alayhi salatu wassalam llegó a ese límite, el profeta vio 4 ríos. فسأل سيدنا جبريل عليه السلام ما هذا يا أخي يا جبريل شو هاي؟ Le preguntó al ángel Gabriel que qué es esto, refiriéndose a los 4 ríos que había visto. قال إنهما أنهار الجنة نهران ظاهران ونهران باطنان. El ángel Gabriel respondió
que son los ríos del paraíso. 2 ríos expuestos, abiertos, y 2 ríos ocultos, internos. أما الظاهران فهما النيل والفرات. النيل والفرات في الجنة ولا هم في الأرض؟ هذا قول سيدنا جبريل عليه السلام. الظاهران هما النيل والفرات. Entonces el ángel Gabriel alayhi salam detalló que los 2 externos es el Nilo y el Furat. Furat en español se le dice Furat. Eufrates. Ajá. Eufrates y el Nilo. Esos son los 2 externos que conocemos. وأما الباطنان فهما الكوثر والسلسبيل. Y los 2 internos es el Kautsar y es el Salsabil. الكوثر هذا هو نهر خاص أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر. El Kautsar, inna a'tainaka al Kautsar. Kautsar es el río especializado para el profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. طبعا أنا أختصر ولا أقول تفصيلات العلماء ونقاشاتهم. No vamos a ir en los detalles, vamos a ir resumiendo. لكن أنا أريد أن أرجع إلى النيل والفرات حقيقة. كيف أنهما في الأرض وينبعان من الجنة؟ كيف هذا الشيء يعني ممكن يحصل ولا هو يعني شيء فيه مبالغة؟ شو رأيكم؟ في مبالغة. ليش؟ شو علاقة الجنة بالأرض؟ النيل والفرات هما نتاج حفر الإنسان ولا نتاج المطر؟ والمطر بينزل من السماء ولا من الأرض؟ شو رأيك؟ ليه احنا في بلادنا لما بنتعرض للمطر ولا بيحصل لنا رشح ولا شيء ولا أي شيء؟ بالعكس المطر بينشطنا. ليش هون لما حدا بس الدنيا بتبخ فيه بيصاب بالأوبئة؟ شو الفرق بين هون وهونيك؟ الفرق ان هاي الانهار اللي بتجري عنا، هاي الانهار المطر الذي يسقي هذه الانهار مطر ينزل من الجنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شو قال لما تحدث عن المطر؟ قال تعرضوا اليه فانه قريب عهد بربي. لما تشوف المطر يلا اكشف وجهك وخليه يمسك لانه قريب عهد بربه، لانه ينزل من السماء. بل مش بينزل بقى من السماء، لما يكون الحديث عن النيل والفرات يعني هذه المنطقة، فهذا المطر ينزل من الجنة، وبالتالي هو طيب في أثره وطيب في نفعه وطيب فيما يحييه. La pregunta del Sheikh era que el Nilo y el Eufrates, como me dijeron, que son 2 ríos que corren en la tierra. Entonces se preguntó que aparentemente parece una exageración, porque ¿cómo se le puede decir a estos 2 ríos del paraíso, a pesar de que el paraíso está a otra dimensión y estos ríos están en la tierra? Entonces la respuesta de esa pregunta es que estos ríos, su origen es la lluvia, y la lluvia viene desde el cielo, y el profeta alayhi salatu wasalam en algunos relatos nos cuenta la virtud de la lluvia, en especial cuando ya es el tema de estos 2 ríos que ya se consideran como ríos del paraíso. Definitivamente el agua que viene por el cual estos 2 ríos se abundan, esa agua realmente es proveniente del paraíso, y también se debe la virtud a la tierra sagrada donde se ubica estos 2 ríos, porque la tierra del Medio Oriente es una tierra especialmente sobre la cual en el Sagrado Corán se ha jurado. Entonces ese juramento también indica su importancia. وبالتالي الذي رفع قيمة النهرين هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. El que eleva la importancia de estos dos ríos es Allah subhanahu wa ta'ala. شيخنا سؤال. نعم. وماء زمزم هل يوجد فضل بينهما، مقارنة بينهما بين ماء هذه الأنهر وبين زمزم؟ لا يوجد أي وجه مقارنة شيخ. ماء زمزم هذا ماء يعني لا يوجد مثيل له لا في الأرض ولا في يعني هل تقارن النيل بماء زمزم؟ لا يوجد مقارنة. أوكي. هذا ماء مقدس. نعم. نبع عطاء من الله سبحانه وتعالى للبشر
Okay. وعطاء ينبع من داخل الأرض، وعطاء كما قلنا قبل ذلك إن الله سبحانه وتعالى جعله فيه كل شيء. هذه أيضا معجزة. نعم، فيه طعام وطعم، نعم. وشفاء وسقم، ولما نعم. شرب له. الذي يريد الحكمة يشرب، والذي نعم. يريد العلم يشرب، نعم. والذي يريد الدواء يشرب. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه لطفل رضيع وامرأة ضعيفة لا تملك نعم. شيء. نعم. فالله سبحانه وتعالى نعم. بهذا الماء أعطاها كل شيء. نعم. نعم. فالماء المفضل هو زمزم. نعم. لا يوجد مكرر يا شيخ. نعم. نعم، لا يوجد مكرر. Bueno, le hice una pregunta al Sheikh sobre el Zamzam y su comparación con el agua de Nilo y de estos dos ríos que según el dicho del ángel Gabriel son provenientes del paraíso. El agua de Zamzam es una agua bendito y es un agua sagrado, que es lo más preferible al frente de Allah subhanahu wa ta'ala, que apareció de una manera milagrosa en una tierra rocosa donde no había ninguna posibilidad que apareciera agua. Entonces, entre todas las aguas, definitivamente el Zamzam es el más preferido y el más virtuoso. وحتى فكرة الفلترة هي فكرة الفلتر، هو شو؟ هي طريقة لتصفية وتنقية المياه. زمزم دي من وين جاية؟ أنت متخيل؟ من العمق، والجبال هي التي تلقت الأمطار وتلقت المياه. أنت متخيل؟ فهذا الماء صفي بهذا من كل هذه الجبال ونزل إلى هذا العمق، وبالتالي هو ماء لا يوجد في نقاوته، لا يوجد في درجة نقاوته، لأن جبال مكة جبال صلبة، جبال صخرية غير لا تمتص ماء، صخر تماما. وذلك الماء الذي ينتج في وسط هذه الجبال هو ماء بدرجة عالية من النقاوة، وهذه الدرجة لا يوجد لها مثيل، وهذا هو ماء زمزم. يعني حتى علميا بدون الإعجاز. Científicamente también se descubrió que el agua Zamzam es algo muy muy exclusivo, y el profeta alayhi salam en los relatos también dice que el agua Zamzam sirve para saciar tanto la sed como el hambre. Esa es la especialidad. Y el dua que se haga bebiendo el Zamzam es concedida por Allah subhanahu wa ta'ala. Y nosotros también conocemos un proceso de purificación. El agua Zamzam es un agua tan pura que, como su origen es de una tierra rocosa y montañosa donde hay montañas, entonces por medio de las montañas es que se da a cabo ese proceso de purificación. Entonces tanta montaña que hay alrededor de la Meca, definitivamente en ese lugar si aparece agua, esa agua sería una agua completamente pura y limpia y purificada. En YouTube creo que hay estudios sobre la agua de Zamzam. Creo que un científico japonés habla alargado, la estudió y tiene las pruebas en YouTube y todo eso. Algo de un solo lugar, ¿verdad? Zamzam solamente sale en un solo lugar. No. Si no mal recuerdo, él comprueba que es una agua activa. كل الماء حي لأنه يخرج حياة، بل كل ما خلق الله سبحانه وتعالى هو حي. لكن منبع الزمزم هو موضع واحد، يعني من موضع واحد، لكن هو يوجد يعني كونكسيون. ليس هي تخرج من كل هذه الجبال. متخيل الماء أن ينقى من كل هذه الجبال ويوجد في هذا المكان ثم يصعد في هذه العين. ليس موضوعنا زمزم، إن شاء الله نتحدث فيها حينما يأتي الحج. هناك درس مهم. نحن لا يوجد عندنا انقطاع بين الدنيا والآخرة يا شباب. يعني حتى الماء الذي ينفع هذه الأرض هو آت من عالم الغيب من أجل أن ننتفع به نحن. الأرزاق، النعم التي من أين تأتينا؟ إنها من أوامر رب العالمين. وهذه الأوامر من أين تأتي؟ من السماء ولا من الأرض؟ من السماء. En el Islam, el dunya y el akhira, la vida terrenal y la vida eterna están vinculadas, están unidas. No hay separación, tampoco hay contradicción entre ambas. Nosotros vemos y podemos observar esa relación entre el dunya y el akhira. O sea, podemos decir lo temporal y lo eterno
de que todo lo que Allah nos facilita en esta vida proviene de una dimensión eterna. Por ejemplo, el rizq, el sustento que Allah nos concede, ¿de dónde viene? Viene de Allah subhanahu wa ta'ala, que es otra dimensión, que es una dimensión eterna. De igual forma, muchas de las bondades que nosotros en esta vida vivimos proviene de una dimensión que está fuera de la dimensión del ser humano que vive, que es mortal. Entonces, estas escenas indican que nosotros y nuestra vida tienen mucha relación con lo que es eterno. وأيضا آخرتنا لا تصلح أبدا إلا بأن نصلحها نحن هنا في هذه الدنيا. متخيل؟ أنا كيف أعمر آخرتي؟ بأن أنا أنسى الدنيا ولا أن أنا أجتهد في الدنيا؟ لا أستطيع أبدا تعمير الآخرة إلا بتعمير الدنيا، وإلا يصبح هناك يعني فراغ في الحياة. بالتالي شوف، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا هو المثل. الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل مهمات، هذه المهمات ينبغي أن تكون. هذه المهمات لم نختارها نحن بأنفسنا شيخ، بل هي تكليف من الله سبحانه وتعالى، تكليف من الله أن نصلح، تكليف من الله أن نسعى، تكليف من الله أن نعمل، ولا يشغلنا كل ذلك عن فإن له بذلك أجر. هذه النقاط ينبغي أن ينتبه لها الإنسان. Y también vemos en las enseñanzas del Corán y del profeta alayhi salatu wassalam que el éxito de nuestra eternidad depende del esfuerzo en la vida terrenal. Entonces ambos van vinculadas, ambas vidas. Por eso se dice que ad-dunya mazra'atul akhirah, que la vida terrenal es el sembrero de la eternidad. Sembrero se le dice, ¿no? Es el sembrero, o sea, que es la siembra de la eternidad, que esa siembra se va a cosechar en la vida eterna. Entonces, la vida real, que es la vida eterna, depende de la vida terrenal. Y Allah ha puesto este proceso y también ha prescrito deberes que a nosotros nos corresponde cumplir. Entonces, por medio del cumplimiento de esos deberes prescritos por Allah subhanahu wa ta'ala, vamos a ver los frutos en la vida eterna. وبالتالي هناك تحويلة ينبغي أن يحدثها الإنسان في كل شيء، إن هو يسعى في الدنيا لكن عينه فين؟ على الآخرة. قلبه فين؟ قلبه متعلق بالآخرة. الدنيا هذه وسيلة فقط، واسطة. الله سبحانه وتعالى أتى بي إلى هنا، فأنا لا تشغلني الدنيا ولا تهمني الدنيا، لكن أنا مأمور أن أنا أنشغل أعمل فيها وأكدح، لكن أنا قلبي أين؟ عند الله سبحانه وتعالى، وعقلي عند الله سبحانه وتعالى، واهتمامي متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. شوف، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد، يعني نعطيهم من الدنيا هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الذي يريد الدنيا يأخذ من الدنيا، والذي يريد الآخرة يأخذ نصيبه من الدنيا كاملا. Y nosotros en esta vida realizamos nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, y nos enfrentamos con las dificultades también, pero siempre nuestro objetivo como musulmanes no es la vida. La vida terrenal es una necesidad, atendemos esta necesidad, pero nuestro corazón siempre debe estar en la vida real que nos espera a todos nosotros, que es la vida eterna. Por ejemplo, cuando nosotros viajamos al Líbano, hacemos una escala, por ejemplo en Turquía, nos quedamos en Turquía unos días, pero el corazón ¿a dónde está? En el destino final que nos espera, que es el Líbano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Turquía? Ahorramos, no desperdiciamos todo, porque sabemos que si nos vamos invirtiendo todo en Turquía, nos vamos con la mano de Turquía, nos vamos con la mano vacía al Líbano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahorramos para la vida, para el destino final, que es el Líbano. Asimismo, esta vida es como una escala, y en esta escala lo que se nos dice a nosotros es que ahorremos. Este es un ahorro que estamos realizando, participando en las charlas, rezos, ayunos, cumplimiento de los deberes. Es un ahorro que nosotros estamos adelantando para nuestra vida eterna, que es nuestra vida real. Es como ahorrar para nuestro destino final. Pero si toda la vida, el tiempo, los bienes, la salud, la vamos a dedicar acá en esta vida terrenal, al final sabemos que es una escala y nos tenemos que despedir. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar para el destino final? Vamos a llegar al igual en Líbano con las manos vacías, vamos a llegar a nuestra vida verdadera y real con las manos vacías. Por eso es que, como dijo el respetado Sheikh,
que nuestro corazón siempre debe estar inclinado o dirigido hacia el ákhira. De igual forma, nuestra mente siempre debe pensar en Allah subhanahu wa ta'ala, y uno acá lo que invierte siempre piensa cómo yo pueda cosechar en mi vida eterna para tener ese fruto eterno para mí. Porque acá todo lo que tienes no es tuyo, sino que lo cuidas. Cuando finaliza tu tiempo, te despide y otro te reemplaza para cuidar lo que tampoco a él le pertenece. De esta manera, todo quedará en la mano de Allah subhanahu wa ta'ala. شو دخلنا هون؟ الأربع أنهار اللي شافهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهرين ينبعان من الجنة لكنهم يجريان في الأرض التي هي الحياة الدنيا، واثنان باطنان ينبعان من سدرة المنتهى لكنهما يجريان في الجنة والجنة فقط. وبالتالي هذا هو التوازن بين الدنيا والآخرة. هذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس الذي كنا نتحدث فيه. ثم ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث لم يصل أحد في حضرة مقدسة مع الله سبحانه وتعالى. Luego el profeta sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avanzó ya hasta un límite y en una posición, en una ubicación que nadie la pudo alcanzar y nadie podrá llegar a ese lugar. وفي هذه الحضرة المقدسة كان الله وحده فقط ورسوله صلى الله عليه وسلم. Y en este lugar donde el profeta alayhi salatu wasalam llegó, en ese lugar solamente estaba Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta, no había ningún tercero. حديثنا عن الله سبحانه وتعالى هو حديث يعني عجز. نحن نعجز أن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ونحن نتحدث عنه بالكلمات التي خلقها. يعني لا نستطيع أن نصف من هو الله وكيف نصيغ الكلمات التي يتحدث بها عن ذاته العلية سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني نحن نتحدث حديث ضعيف في وصف مثل هذه المشاهد. Cuando llegamos a hablar sobre Allah subhanahu wa ta'ala, ya es como una persona indefensa, débil, está hablando sobre un tema que no está en su alcance, porque nosotros no podemos comprender y tomar la esencia de Allah subhanahu wa ta'ala en nuestra comprensión, en nuestra percepción. Por eso es que el Sagrado Corán dice la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikul absar, que significa que la vista y los ojos no lo pueden ¿cómo? Alcanzar. No lo pueden alcanzar, no lo pueden alcanzar, o sea, no lo pueden comprender. Entonces, esa es la cualidad de Allah subhanahu wa ta'ala, pero las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala son las palabras que el profeta alayhi salatu wasalam nos transmitió, y por medio de esas palabras es que nosotros tratamos de comprender la esencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero lo más necesario que necesitamos de comprender, Allah subhanahu wa ta'ala lo mencionó en el Sagrado Corán. وهنا نقطة مهمة تتعلق بالإيمان يا شباب. يعني حينما يكون الحديث عن الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يتوقف الإنسان عن المقارنة، عن التشبيه، عن التخيل، لأن كل هذا لا يليق بذات الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بما جاء في القرآن الكريم وبما جاء عن السنة المطهرة كما قال الله سبحانه وتعالى وكما قال رسوله، دون تعطيل ولا تشبيه ولا تجسيد ولا شيء. يعني الآيات التي تتحدث عن رب العالمين والأحاديث التي تتحدث عن رب العالمين شو بنعمل فيها؟ ناخدها مثل ما قيلت. ما هو معناها؟ ما بنعرفش. كيف نفهمها؟ ما بنعرفش. نحن نسلم هذه الآيات التي تتحدث عن الله. هذه آيات تسليم فقط. Todo lo que está dentro de la observación del ser humano, el ser humano explora, experimenta. Pero lo que está ya fuera de la observación del ser humano, ya todo lo que va a decir el ser humano será inventos, será cosas fabricadas, porque ya no funciona, el intelecto no funciona, llegó hasta un límite y ya está fuera de ese límite. Entonces el tema de Allah subhanahu wa ta'ala también está fuera de nuestra percepción. Entonces nosotros solamente hablamos de lo que a nosotros se nos ha dado sobre el conocimiento de ese aspecto. Ya no podemos tomar ni un paso hacia adelante y no podemos agregarle algo de más porque está fuera de nuestro conocimiento. Y tampoco, más allá de lo que se haya dicho, no estamos obligados a conocer. O sea, no nos beneficia.
no nos beneficia y si no lo conocemos tampoco nos perjudica. Por lo tanto, estos temas que están fuera de nuestra percepción o de la observación del ser humano, como el tema de Allah subhanahu wa ta'ala, no está permitido de ninguna manera darle a semejanzas a Allah con otros, porque Allah subhanahu wa ta'ala es el creador. Y Allah mismo dice en el Sagrado Corán, Laysa kamithlihi shay, no hay nada absolutamente, y tampoco a semejanza, porque el Sagrado Corán dice Walillahil mathalul a'la. Entonces, ni a semejanzas. Por eso, algunas ciertas personas en la historia que se enfocaron mucho en el tema de Allah subhanahu wa ta'ala, lamentablemente terminaron dándole rasgos físicos al creador. ¿Por qué? Porque se enfocaron en algo que no era de su departamento. ¿Cómo? No estaba en su habilidad, o sea, no era el departamento del ser humano. Por lo tanto, en estos temas lo que tenemos que hacer es taslim. Taslim, ¿qué significa? Entregarnos, sumisión. Lo que se nos está diciendo, sabemos que la evidencia está clara y a ese nivel es que nosotros creemos. Entonces este es un punto que se relaciona con nuestra creencia. أنا هرجع تاني عشان تقولها معايا واحدة واحدة. هذا منهج السلف الصالح يا شباب في الله سبحانه وتعالى. تسليم من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. لا، ما هتقولهم معايا واحدة واحدة لأن كل واحدة لها معنى. تسليم من غير تأويل. Esta es una doctrina sobre los temas del ghaib que se nos habla. Por ejemplo, tomamos el tema de nuestro creador, Allah subhanahu wa ta'ala. Número 1, el principio es que tenemos que entregarnos, ¿okay?, a lo que se ha dicho en las fuentes del Islam, sin من غير تأويل. أنا لا أتأول الأشياء، لا أقول اليد قدرة والمشاعر، sin detallar, sin dar explicaciones. أنا أقول ما قال الله من غير كما قاله الله. O sea, como lo mencionó Allah subhanahu wa ta'ala, de la manera que él mencionó. Punto y final. من غير تأويل ولا تعطيل. وأقول هذه الآية لا تعمل لأن الله سبحانه وتعالى غني عن ذلك. لا، أنا هذه الآية تعمل لكن كما قال الله وكما يريد الله. No. Y tampoco podemos decir que cuando se menciona una cualidad de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán no funciona, porque Allah está por encima de lo que se menciona. No, si está mencionado definitivamente tiene un mensaje y tiene una existencia definitivamente, pero no lo podemos considerar que eso no funciona, pues está fuera de ¿cómo? Obsoleto. Es obsoleto, exactamente. Es frívolo, es obsoleto. No, tiene su mensaje y tiene su significado, y Allah lo mencionó por algo. ولا تجسيد وتحديد. أقول هو كذا أيضا هذا. Tampoco le vamos a dar rasgos físicos, existencia o una estructura física. mal كيف. Ahora, ¿cómo? كما قال الله. ¿Cómo lo dijo Allah subhanahu wa ta'ala? لا نقول كلمة أخرى. No vamos a decir, no vamos a agregarle nada más. ولذلك حينما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الرحمن على العرش استوى. ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ كيف؟ Se le preguntó a Imam Malik rahmatullahi alayhi, es un versículo del Sagrado Corán, que el misericordioso está establecido sobre el trono. Ahora se le preguntó que qué significa que el misericordioso, que se refiere a Allah, está establecido sobre el trono. فقال لهم الاستواء معلوم. كل أحد يعرف ما معنى استوى. Establecido, él dice ma'nahu ma'lum, el significado todos lo conocen. والكيف كيف أن الرحمن على العرش استوى مجهول لا أحد يعرف. Y que cómo está establecido majhul, nadie lo conoce, nadie sabe. والسؤال عنه بدعة. أنت لا يجوز لك أن تسأل هذا السؤال. Entonces, preguntar sobre esto es una innovación. وإنكاره كفر. Y negarse de eso, de ese aspecto, es desmentir. طب نعمل إيه؟ نؤمن به كما قال الله. نعم، الإيمان به واجب. Y creer es obligatorio. وبالتالي لازم أقولها الرحمن على العرش استوى يعني وانتهى الأمر. الرحمن على العرش استوى كما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه في القرآن. النبي ماذا قال يا شباب؟ قال لا تفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروه قدره. زي ما قال الشيخ، الإنسان محدود. كيف الإنسان المحدود يستطيع أن يستوعب اللا محدود؟ لا يستطيع الإنسان. وبالتالي عقلك هذا لا يستوعب حقيقة رب العالمين سبحانه وتعالى وما أخفى عنا من الغيب. ولذلك يعني حينما نصل إلى الله سبحانه وتعالى فإيه؟ أمسكوا يعني ولا كلمة، يعني خلاص.
el profeta alayhi salam en un relato dice que no se enfoquen en investigar sobre la esencia de Allah subhanahu wa ta'ala, porque van a fracasar, porque no lo van a lograr, porque ya está es algo que out of reach, exactamente, que está fuera de nuestro alcance, no podemos. Entonces, ¿mada sheikhna? ¿Mada qult? Amsico, sí, deténganse y al límite que se le está dando la información, acepten esa información y crean en lo que se le está informando. Creo que regresamos a la palabra sumisión. Sumisión, sí, exactamente. Olvídalo ya. ولذلك ليه الحكي ده يا شباب؟ لان احنا هلا هنقول ان الله سبحانه وتعالى فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة، كيف؟ وكلمه ولا ما كلمه، وشافه ولا ما شاف، يعني كل هذه الأسئلة اللي هتدخلك في نفس الدائرة التي قلنا عنها. ¿Por qué estamos explicando esto con muchos detalles? Porque ya cuando nosotros escuchamos de que el profeta compareció al frente de Allah, entonces surgen estas preguntas. ¿Hablaron? ¿Cómo era? ¿Qué es lo que vio? Entonces, para resolver todas estas preguntas, ya tengamos en cuenta que esto es un asunto de creencia, de sumisión. Entonces, de la manera que se nos informa, nosotros creemos en esa información. Es porque yo creo que el humano es muy curioso, ¿no? Definitivamente. No. في هذا الموقف الله سبحانه وتعالى فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة. En esta escena es que Allah subhanahu wa ta'ala estableció la obligación de los rezos. وين يا شباب؟ ¿A dónde? حيث لم يصل لا ملك ولا نبي. Ese regalo que nosotros tenemos de los 5 rezos se nos ofreció no en la tierra, sino que en un lugar donde ni siquiera los profetas ni los ángeles pudieron llegar. Lo más exclusivo, lo más sagrado, el lugar más sagrado. حيث كان الله ولا أحد. Donde solamente estaba Allah, nadie más. في هذا الموقف فرض علينا نحن الصلاة. En ese lugar es que a nosotros se nos dieron los rezos. وبالمناسبة ما كانوش 5، كانوا 50. Y no eran 5, sino que eran, ¿cuánto eran? 50. يعني لحد ما سيدنا موسى يعني تعود على هذا مع الله سبحانه وتعالى، يعني جاء أكثر من مرة للقاء رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يعود خالي فاض، يعود ومعه شيء. وبالتالي حينما قابل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في رحلة العودة قال له: ما الذي فرض عليك؟ قال له 50 صلاة. قال له: لقد ابتليت ببني إسرائيل. مش 50 ركعة، 50 صلاة، 50 صلاة، 50 rezos. يعني مش بس صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، لا ده كانوا 50. Musa alayhi salam tenía una experiencia con los israelitas. Entonces, cuando el profeta alayhi salatu wasalam estaba volviendo, Musa alayhi salam le pregunta al profeta: ¿qué es lo que te regaló Allah? Entonces el profeta alayhi salatu wasalam responde que 50 oraciones. قال: لقد ابتليت ببني إسرائيل وكانوا أقوى من أمتك ولم يصبروا ولم يستطيعوا. اسأل ربك التخفيف. Dice Musa alayhi salam que ya yo experimenté con los israelitas que eran más fuertes que tu nación y no lo pudieron soportar, no lo pudieron aguantar, cargar. Entonces pídele a Allah que te lo rebaje. وبالتالي فعلا أخذ سيدنا محمد Entonces el profeta alayhi salatu wasalam tomó ese consejo de Musa alayhi salam وظل يراجع رب العالمين سبحانه وتعالى يرحمكم الله se mantuvo dirigiéndose hacia Allah subhanahu wa ta'ala pidiéndole que le rebajara إلى أن de esos وصلوا 5 50. صلوات. Entonces cada vez que el profeta iba, 5 se rebajaban, o sea, eran 50, quedaban 45. Musa alayhi salam le pregunta: ¿cuánto? Dice 45, no lo van a aguantar. Vaya otra vez. Entonces de 50 quedaron 5. Entonces, ¿cuántas veces el profeta venía y iba? لا في الموقف شيخ لن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. في مرة واحدة. أوكي. لا كله في السماء والنبي يراجع رب العالمين سبحانه وتعالى. أوكي. يعني يرجع لا في نفس السماء. لكن موسى عليه السلام أين كان؟ بالسابع شيخ. لا سيدنا موسى كان في السماء السادسة. وحينما رجع سيدنا موسى إلى السماء، سيدنا محمد إلى السماء السادسة،
حصلت هنا المراجعات كلها. النبي لن يصعد مرة أخرى أوكي. بغير إذن أوكي. الله سبحانه في وتعالى. نفس الموقف. في نفس أوكي. يسأل الله في نفس وهو في نفس Ok, السماء. ok. Bueno, el profeta alayhi salatu wasalam le Sayyidina Musa pidió a que Allah llegue subhanahu wa a la ta'ala Muralla. cada vez لا que هو Musa alayhi يقول له salam le شو decía, حصل. الله سبحانه وتعالى يكلم الرسول cada وحده. vez que Musa alayhi salam le decía al profeta alayhi salatu wasalam, el profeta alayhi salam se dirigía hacia Allah subhanahu wa ta'ala y le pedía que lo rebajara. Desde el Él- mismo sexto cielo. Desde el mismo, sí, Entonces, desde el mismo ya- lugar ya donde iba a estaba Musa preguntar alayhi si salam. tenía un VIP access ahí. إلى أن وصلوا 5 صلوات فسيدنا موسى قال أيضا ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف أمتك لن تستطيع لقد ابتليت ببني إسرائيل عليهم صلاتين بس ما بيصلوا فابتليت ببني إسرائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني سألت ربي حتى استحييت لا El أسأل profeta alayhi الله. salatu wasalam ya quedó hasta 5 y aún Musa alayhi salam le decía que dirígete otra vez hacia Allah y pídele que te lo rebaje. Nosotros teníamos solamente 2 rezos en el día y aún no lo cumplían. Entonces el profeta alayhi salatu wasalam se sintió apenado por tantas veces que le pidió a Allah subhanahu wa ta'ala que de 50 quedaban solamente 5 rezos. فماذا قال الله سبحانه وتعالى Entonces, ¿qué es lo que se le dijo al شوفوا profeta alayhi درس salatu التسليم wasalam? شوف الرسول يعني خلص 5 أنا لن أسأل ربي أن يخفف أكثر من ذلك وهذا تسليم من الرسول يا 5 وإحنا راضيين الحمد لله فقال له الله سبحانه وتعالى لقد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي هم 5 في العدد و50 في الأجر والثواب يعني أنتوا بتصلوا 5 بس هتاخدوا أجر 50 من شان شو تسليم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني أنا استحييت لا أريد تخفيف أكثر من ذلك. Entonces se le dijo al profeta alayhi salatu wasalam que se le ha rebajado de 50 a 5, pero aún por rezar 5 rezos del día lo voy a recompensar como si hubieran rezado 50. O sea, por cada rezo tendrán la recompensa de rezar 10 veces. Entonces por 5 rezos tendrán la recompensa de 50. الدرس يا شباب La lección. احنا بنصلي ولا ما بنصلي؟ ¿Rezamos o no rezamos? انت لو ما بتصلي انت بترفض الهدية اللي الله اعطاها لك وين؟ ما نزلهاش بواسطة جبريل ولا كلم بها سيدنا محمد وهو في الأرض ده رفع الرسول لمكانة عالية ما حدا وصل لها أبدا وبعدين أعطاها هي الفريضة. انت لما بتأثر في الصلاة وكأنك انت بتقول هاي الهدية مع كل هذا التفضيل والتكريم تقول أنا ما بدي. انت فعلا ما بدك. شيخ ما نضطر نستأذن ايه تفضلوا درس إن شاء الله. ان شاء الله. Inshallah, inshallah. Nos vemos, ¿ah? Wa rahmatullahi wa barakatuh. Entonces la pregunta es que... No. Pregunta Sheikh, ¿estamos cumpliendo con nuestros rezos o no? Y si no cumplimos con nuestros rezos, ¿cuál es el mensaje que estamos dando al no cumplir con el rezo? ¿No estamos aceptando el regalo que Allah subhanahu wa ta'ala le dio al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un lugar tan sagrado? Estamos rechazando ese regalo, es como decir, no quiero regalo. الذي لا يرى في الصلاة أنها معراج إلى السماء فهو لا يعرف الصلاة. El que no experimenta o el que no observa en el rezo que el rezo es un ascenso por medio del cual te presentas al frente de Allah subhanahu wa ta'ala y conversas con Allah subhanahu wa ta'ala, el que no siente y el que no busca este sentimiento cuando está rezando, realmente no comprendió el rezo. مين حدد موعد الصلاة؟ ¿Quién es el que ha prescrito el tiempo de rezo o la obligación de rezo? رب الله. العالمين. احنا بنوقف وجهتنا فين في الصلاة؟ لمكة. لرب العالمين. انت بتوجه وجهك هيك بتقول ايه؟ وجهت وجهي لمكة ولا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين؟ وبالتالي اللي بيصلي في الطيارة هي بيصلي فين مكة يا حسام؟ تحت بيبص هيك. لا أنا بوجه وجهي لا أنا بوجه وجهي حتى وأنا في القبلة لرب العالمين سبحانه وتعالى. Qibla es una disciplina, una dirección, لا pero realmente uno باسمها ديركسيون فعلا هو بس الاتجاه لكن أنا فأينما تولوا فثم وجه الله سبحانه وتعالى. أنا Sí, porque la tierra es redonda, entonces si uno está, por ejemplo, arriba, el Kaaba está abajo, entonces ¿cómo se va a dirigir No, directamente realmente hacia Allah el Kaaba? no necesita una dirección para que tú estés
فأينما تولوا فثم وجه una الله. disciplina y que toda la nación islámica está rezando en un mismo Sí. lugar. Como es como un وبالتالي orden. وبالتالي ده بيفكرنا بإيه؟ مين حدد موعد رحلة الإسراء والمعراج؟ رب العالمين. والرسول راح فين؟ للقاء رب العالمين. وحكى مع مين؟ مع رب العالمين. وانت في الصلاة بتحكي مع رب العالمين. شو بتقول في الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين. يقول الله حمدني عبدي. الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين يقول هذا بيني وبين عبدي. اهدنا الصراط المستقيم يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أنت تقول آية والله سبحانه وتعالى إيه؟ بيحكي معك، بيرد عليك. الآن رب العالمين يناديني، الآن رب العالمين يغفر لي، الآن رب العالمين يقاسمني صلاتي، فهو لا يصلي. أنت مسكين ما أنتش عارف شو بتعمل. الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. أنت بتقول ومين بيسمع؟ الله. مين بيحصي؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وبالتالي تبقى صلاتنا هو مش مثل رحلة المعراج ولا لا؟ عشان هيك الرسول كان بيقول ايه عن الصلاة؟ جعلت قرة عيني في الصلاة. يعني أنا في الصلاة يعني ببقى ما فيش حدا مثلي. ليه؟ لأنها إعادة مرة أخرى لرحلة الإيه؟ المعراج. وهي للنبي بس ولا إلنا إحنا كمان؟ إلنا إحنا كمان. أرحنا بها يا بلال. كان النبي لما يحب متضايق عايز يستريح شو يعمل؟ يقف يصلي. نحن لو صلاتنا مش هيك يا شباب يبقى احنا ما استفدنا من رحلة الإسراء والمعراج بشيء. Cuando nosotros estamos rezando realmente es una conversación entre nosotros con nuestro Creador, con Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso el profeta alayhi salatu wa salam en un relato dice que Allah subhanahu wa ta'ala dividió el rezo entre él y entre su siervo. Por cada frase que tú dices del Fatiha, por ejemplo, alabas a Allah, Allah te responde, te dice, me alabaste, ¿ok? Levantaste mi grandeza. Entonces cuando tú le dices, Ihdina sirat al-mustaqim, se te responde que te voy a ofrecer la guía. De esa manera, toda la conversación no es solo de nuestra parte, sino que Allah subhanahu wa ta'ala también nos responde. Entonces, si yo no observo y yo no considero, tomo en cuenta esta esencia del rezo y este espíritu, podemos decirle, el ruh del rezo, no podría comprender el mensaje del rezo que esté realizando. النبي في رحلة الإسراء والمعراج شاف مين؟ شاف الأنبياء والملائكة. وإحنا في الصلاة شو بنقول؟ صراط الذين أنعمت عليهم. مش هم دول اللي أنعم ربنا عليهم؟ وبالتالي اللي أنا بدي أقول لك إياه إن الصلاة هي تجسيد ويعني تلخيص لما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة واحدة نحن نعيشه 5 مرات في اليوم، بس عايزين يحضر القلب بس. El profeta alayhi salatu wassalam vio en este viaje a los piadosos, a los encaminados, a los guiados. Entonces esa escena se revive siempre cuando rezamos y decimos que Allah guíame hacia el camino de aquellos a quienes le concediste tu misericordia, tus favores. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los mismos personajes que el profeta alayhi salam, el profeta sallallahu alayhi wasallam observó en el viaje nocturno. En cada rezo prácticamente revivimos en una forma corta, si dejamos que el corazón esté presente, todos los significados del viaje nocturno en un rezo. Los sabios dicen hasta acá que cuando tú te paras es como el Isra, o sea, te está dirigiendo hacia el Aqsa. Cuando te agachas es como el Mi'raj, te está dirigiendo hacia los 7 cielos. Y cuando estás postrado, el profeta dice aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Entonces es como tu presencia al frente de Allah subhanahu wa ta'ala cuando estás postrado, al igual que el profeta alayhi salatu wassalam se presentó al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. رؤية الله سبحانه وتعالى. Porque un tema muy importante de conocer es visualizar, ¿no? Visualizar a Allah subhanahu wa ta'ala. الحقيقة الصحابة يعني ولن ندخل في التفاصيل. يعني في 3 جروبات من أنكروا الرؤية تماما، ومنهم من أنكرها بالعين لكنه أثبتها للقلب، ومنهم من أثبتها للعين. فبالتالي في ناس معهم السيدة عائشة sobre el tema السيدة عائشة وسيدنا عبد الله بن مسعود أنكروها، قالوا
ما النبي لم يرى الله سبحانه وتعالى. سيدنا الإمام ابن عباس ومجموعة من الصحابة قالوا رآه بالقلب. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه معه الظاهرية قالوا لا بل رآه بالعين. وبالتالي هذا التلخيص. Ok, sobre el tema de visualizar a Allah subhanahu wa ta'ala, si es posible o es imposible, hay tres opiniones sobre el profeta alayhi salatu wassalam. Claro. لا ليس ممكن أو غير ممكن أو غير ممكن. لا هي رؤية الله في الآخرة، رؤية النبي لله سبحانه وتعالى. نعم, sobre el profeta, ¿no? نعم رؤية النبي Si el لله. profeta alayhi salatu wassalam vio a Allah subhanahu wa ta'ala realmente o no. Entonces un grupo como Aisha radiallahu anha y Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu, ellos dicen que no, de ninguna manera. Un grupo, Abdullah bin Abbas radiallahu anhu, de los sahaba, dicen que sí, el profeta alayhi salatu wasalam vio a Allah, pero de corazón, no con los ojos, de manera física. Y un grupo tercero dice que no, realmente el profeta alayhi salatu wasalam vio a Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه أحاديث كثيرة لا ندخل في تفاصيلها، لكن Hay muchos detalles. الذي يهمنا هو هل سنرى الله؟ Ok, acá hay muchos detalles, no vamos a ir a esos detalles. Estas son las tres opiniones que nosotros vemos y no es algo fijo, ya se hace evidente por las tres opiniones. Pero lo que a nosotros nos concierne es que nosotros vamos a ver y visualizar a Allah subhanahu wa ta'ala o no. نعم هذا ما قاله القرآن الكريم واضحا. Sí, el Sagrado Corán lo afirma, que los moradores del paraíso tendrán el privilegio de ver a su creador, a Allah subhanahu wa ta'ala. كيف؟ ¿Cómo van a ver a Allah subhanahu wa ta'ala? كيف يتمكن الإنسان من هذا الفضل الكبير؟ ¿Cómo logrará ver el ser humano a Allah subhanahu wa ta'ala? برضو النبي ربطوا الإسراء والمعراج والصلاة. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. كان في يوم القمر بدر ما شاء الله، قال لهم اطلعوا شايفين القمر هيك، حدا مش شايفه؟ قالوا كلنا شايفينه. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، تعلم أنه الله وتتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ El profeta alayhi salatu wasalam dice en un relato que ustedes van a ver a Allah subhanahu wa ta'ala de manera real, al igual que ustedes visualizan la luna llena. En los días blancos, cuando la luna está llena, la visualizamos y se ve completamente clara la luna. De igual forma van a visualizar a Allah subhanahu wa ta'ala y van a disfrutar de visualizar a su creador. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة، يعني اللي هيوصلك للرؤية إيه؟ برضو الصلاة تاني الصلاة إيه؟ ما هو الصلاة هي تجسيد لما حدث في رحلة الإسراء والمعراج. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وكأنها إشارة معراجنا لرؤية رب العالمين هو شو؟ صلي يا عيني، صلي، ما تقصر في الصلاة، وبخاصة الفجر. طبعا كل الصلوات مهمة، لكن الفجر والعصر لأنه دول وقتين الإنسان بيستروح فيهم ويبقى يعني مستلشأ الراحة ومستلشأ الكسل. اصحك تكسل. معنى أنك تكسل عن الصلاة معناها أنك بتفقد درجة قربك من رب العالمين ورؤية رب العالمين في الآخرة. أنت اللي بتحرم نفسك. ليش؟ الله طلبك تقابله في الدنيا وأنت ما وفيت، كيف تشوفه في الآخرة أنت؟ الإنسان اللي ما اهتم بالموعد وما اهتم بالوقت وما اهتم بالطريقة وما حضر نفسه، كيف هيشوف رب العالمين؟ Entonces el profeta alayhi salatu wasalam dice, también nos indica la manera para tener este privilegio de visualizar a Allah subhanahu wa ta'ala, que no nos quedemos vencidos con el tema de los rezos. Logremos rezar los 5 rezos del día para nosotros obtener ese privilegio de ver a Allah subhanahu wa ta'ala. Y si nosotros queremos lograr los 5 rezos del día, especialmente nos enfoquemos en el Fajr. Si una persona se puede despertar en el Fajr y puede rezar el Fajr en su tiempo, ya el resto de los rezos ya se le hace fácil rezar, porque ese es el que más cuesta. Y especialmente el profeta nos indica el rezo del Asr también, cuando se están cerrando los negocios y ya uno está resumiendo las facturas del día, cuánto recolectó. En ese momento, cuando está muy, ¿cómo se le dice?, ocupado en su negocio y le dedica el tiempo al rezo del Asr, también tiene mucha virtud al frente de Allah. Por eso el profeta dice, Man salla al-bardain dakhala al-jannah. Bardain se refiere al Fajr y al Asr.
Entonces esos dos rezos son muy especiales. Si logramos controlar estos dos, el resto se nos hace fácil. Y el Sheikh como dice, que si en este mundo nosotros, Allah nos llamaba a nosotros y no nos presentábamos al frente de Él, ¿qué podríamos esperar de ver a Allah subhanahu wa ta'ala si en este mundo no lo demostramos por nuestras obras voluntarias? Entonces, Nos está citando prácticamente 5 veces. Nos está citando. No está citando, prácticamente 5 exactamente. Entonces, nuestras obras van a definir y nuestra puntualidad a la presencia al frente de Allah subhanahu wa ta'ala va a definir ese privilegio que cada uno tendrá en el día del juicio final de ver a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso en el día del juicio final estamos. En el paraíso, perdón, en el paraíso. Es lo que quiso decir Sheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala te está citando 5 veces. O sea, ya tú tienes la gana de ver a Allah subhanahu wa ta'ala. Estás pidiendo una cita. Cuando él acá en el dunya te citaba y tú, a ti no te importaba la cita, bro. شيخ سؤال بنشوفه مرة ولا تطلع منه الجنة؟ دي اللي كنت لسه على لساني يا حسام. تتكرر الرؤية بمقدار حال الإنسان. يعني اللي مستمتع Dependerá de tu posición, de su rank, de tu estatus. اللي مستمتع بصلاته وبيسعد بيها وبيحضر مع الله سبحانه وتعالى مؤكد ان ربنا هيكافئه بالحضور وقت ما بدك ومثل ما بدك. ما انت كنت بتيجي وقت ما بدي انا، والجزاء من جنس العمل. طب اللي كان بيجي بالكاد وبيحضر بالكاد، كان بيحضر الجمعة يعني ولا بيجري لها جري، يبقى يشوف الله في سوق الجمعة بقى، لأن هو هذا سوق يتكرر يحضر فيه رب العالمين سبحانه وتعالى ونرى فيه الله سبحانه وتعالى، بل أكثر من ذلك نسمع منه سبحانه وتعالى القرآن الكريم ومن رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. فهذا السوق كله بيحضر وكله هيشوف، لكن الحضور الخاص يا حسام لأهل الحظوة عند الله سبحانه وتعالى. Lo que se presentaba al frente de Allah en aglomeraciones, por ejemplo, del Jumu'ah. Entonces, de esa manera es que van a tener el privilegio de ver. Pero aquellos que le dedicaban a soledad a Allah subhanahu wa ta'ala y en solas hablaban con Allah, rezaban cuando nadie lo estaba observando, solamente él y Allah subhanahu wa ta'ala, a ese nivel será su comparecimiento al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Y se dice que en el paraíso también va a haber un mercado del Jumu'ah. Entonces, en ese día y en esa ocasión, podemos decir, porque ya eso está fuera del tiempo, es algo eterno. Entonces, en ese momento también, aquellos que se dedicaban solamente en realizar el Jumu'ah, entonces, al igual que ellos se presentaban al frente de Allah en público, lo van a ver y van a tener ese privilegio de verlo en público, pero por más relación especial y exclusiva que uno tiene con Allah subhanahu wa ta'ala en su vida, eso se va a reflejar en la vida eterna. Yarhamukumullah. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala lo que quiere decir es que se presenta una vez a la semana en el Jannah, así como hacemos aquí en Salatul Jumu'ah, y eso donde el público lo ve. Pero los encuentros privados entre uno y el Creador ya va a depender de qué tan bonita y privada era la relación tuya con Allah subhanahu wa ta'ala y qué tanto uno cumplía. Por eso también se dice que si tú quieres evaluar tu relación con Allah, evalúa qué tanto en soledad tú le dedicas el tiempo a Allah. Tú puedes evaluar qué relación, a qué nivel está su relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Y también dijo el Sheikh que nosotros escuchamos, por ejemplo, al Sheikh Abdul Basit, a muchos recitadores que recitan el Corán de una manera muy bella. Nos imaginemos, vamos a escuchar a Allah subhanahu wa ta'ala, se narra que va a recitarnos el Suratul Rahman. Así se narra en los libros. Allah subhanahu wa ta'ala, el que creó las voces, va a recitar, y se dice que uno va a recitar va a escuchar con los 5 sentidos, o sea, va a disfrutar tanto de la recitación del Creador, sus propias palabras. Y se narra que el profeta alayhi salatu wa salam va a recitar Suratul Yasin. Así está escrito en los libros. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar de esas recitaciones si nosotros disfrutamos acá con una persona simple que está recitando con una voz bella? Y un paraíso donde tú no puedas ver a Allah subhanahu wa ta'ala realmente es una paraíso no completo. Sí, es algo incompleto. متخيل يعني لحظة وصل مع الله وبعدين أرجع وأكون في انقطاع، فإذا الله سبحانه وتعالى لا يكرمني وإنما يحرمني، وهذه حقيقة. قال الله سبحانه وتعالى أريكم وجهي، قال فما أعطوا من لذة أفضل من لذة النظر إلى وجه الله الكريم. طب لما هذه اللذة تنتهي وتذهب
يبقى كل لذة صغيرة ولا كبيرة؟ كل لذة صغيرة، وبالتالي الذي لا يريد أن يحرم عليه أن يكون له خصوصية مع الله سبحانه وتعالى. Entonces, un paraíso donde no puedas ver a Allah subhanahu wa ta'ala realmente es algo incompleto y es una falta que se te va a quedar. Entonces, es como tú vas en un lugar, por ejemplo, una mezquita, y no rezaste. Entonces, ¿qué hiciste de la mezquita? No fuiste para la mezquita. Uno dice de esta manera. Por ejemplo, una persona que vende algo especial. Tú vas donde esa persona y no disfrutaste de esa cosa especial que él tiene. Como que no fui. Es como no fuiste. ¿Me entiendes? Entonces, así mismo en el paraíso, sin ver a Allah subhanahu wa ta'ala es como no estar en el paraíso. Como era el circo sin ¿A qué? Es como era el circo sin la gente del Como circo. los restaurantes que tienen platos especiales. Vas por el plato especial, pero se les agotó. Sí, exactamente. Entonces no fui, uno dice no fuiste. يعقب أهل الحرمان حسرة، وده اللي قاله. يتحسر أهل الجنة، يتحسر أهل الجنة لأن هم فاتهم شيء. No. Entonces Entonces, يكون في أهل الجنة وعنده حسرة في داخله إن أنا محروم. Imagínense, son grupos que están en el Jannah, pero Se van a lamentar. no tienen la dicha de ver a Allah subhanahu wa ta'ala por mucho tiempo. Lo ven por un tiempo limitado y entonces quedan ellos en un modo de arrepentimiento. No es un joy completo. por eso el hadith también que dijo el sheikh es Se que el arrepienten profeta por lo que llegan a experimentar. Disfrutan tanto estar viendo a Allah subhanahu wa ta'ala que cuando ya se desvanece, se acaba, ya se arrepienten porque ya experimentaron. y como dice que el gozo y el sabor que más uno va a gozar en el paraíso es el sabor, podemos decir sabor, no ladha, نعم. sabor de visualizar y de ver a Allah subhanahu wa ta'ala. سامحوني أنا أريد أن معلش هنطول شوية اليوم، عايزين نخلص الرحلة وبرضه مش النبي شاف الجنة والنار في الرحلة. El profeta alayhi salatu wasalam vio el paraíso y el infierno. احنا مش هنحكي عن الجنة لأن احنا كنا بنحكي هلا في أعظم ما في الجنة هو رؤية الله، لكن هنحكي عن النار. ما من أحد قابل النبي في هذه الرحلة إلا كان بيضحك وبشوش وبيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد لم يبتسم للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه: من هو يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا مالك خازن النار. Todos que se encontraron con el profeta alayhi salatu wasalam estaban con una cara placentera, sonriéndose, saludando al profeta, excepto uno que no se sonrió. ¿Y quién era él? Era Malik, el guardián del infierno. Era un ángel, ¿no? Ángel. De la puerta, pues. متخيل خازن النار يعلم ما بها وما يعد فيها ويجهز، وهذه طبعت على شخصه وعلى فطرته، وبالتالي روي أنه لم يضحك أبدا. هذا الملك لم يضحك أبدا لما أعد في النار من غضب الله سبحانه وتعالى. El ángel Malik, que sabía qué es lo que tenía el infierno dentro, conocía, entonces ta'assara bihi. نعم، هو أصبحت طبعت على شخص. Como él ya conoce lo que está dentro del infierno, ya le afectó de por sí. O sea, dice que nunca sonrió. Su emoción. Y siendo un ángel. Él es un ángel a la final. Pero como él ya sabe lo que está viendo y lo que viene del infierno, es como cuando una persona se deprime, pues. Queda traumado. Y quedó... Como la gente que va a las Ya, tiendas. él sabe algo que la mayoría no sabe. Él está viendo el sufrimiento. O sea, no es que está sufriendo, sino que está influyendo la situación del infierno que él está cuidando. ¿Cómo? Te afecta. Tú puedes ser una persona alegre, por ejemplo, y estás viendo escenas de violencia o escenas de guerra, y tú quedas así como que en shock o desganado, como por decir. برضو Imagínate el infierno. انشغلتوا بسيدنا مالك ولم تنشغلوا بالنار. يعني إذا كان هذا هو حال مالك عليه السلام، فما هي حال النار؟ Si esta es la situación de un ángel que está cuidando del infierno, ¿qué situación sería dentro del infierno?
شوفوا النبي قال كده: أريت الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر. أنا ما شفت خير ولا شر مثل ما قلت اليوم، والله لو تعلمون ما أعلم، يعني لو شفتم اللي أنا شفته لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله رب العالمين. لو شفتوا اللي الرسول شافه هذا سيكون هو الحل. El profeta alayhi salatu wasalam, viendo la escena del infierno, el profeta nos dijo que si ustedes hubieran sabido y visto lo que yo vi, no se reirían y llorarían ustedes y se dirigieran a Allah subhanahu wa ta'ala cada momento para refugiarse en él de todas esas escenas del infierno que se me mostraron. اصحك تقرب منها، اصحك تقرب من النار، واصحك تعرض نفسك للفحة من لفحات النار. هاي نار مش مسحة ولا كدبة، هاي نار ربنا سبحانه وتعالى مخلوق، ربنا سبحانه وتعالى أعده عشان يعذب اللي بيعصي رب العالمين. انت متخيل؟ شوف المتعة اللي احنا بنعيشها، لأن ربنا عمل لنا الدنيا فيها متعة، مش دار متعة، فيها متعة فبنستمتع بيها شوي. لا، في دار بقى تانية ربنا أعدها عشان يعذب، كل ما فيها يؤلم من العصا، كل ما فيها متخيل مؤلم. اصحك تقرب. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como dijo el Shaykh, que si hubiesen en ese día, cuando él vio el Janni y el Nar, fue el día donde más vio Khair es bendición, y es el día donde más vio sufrimiento, o sea, el mismo día, porque son extremidades. Entonces, no sé cómo explicarlo, la verdad. هم حسوا بالكلام. يعني vio un balance de las dos cosas. Sí, vio un balance de las dos cosas, pero cuando ya el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vio de verdad el sufrimiento, nos recomendó, nos dijo que si de verdad hubiesen ustedes visto lo que yo vi, se reirían muy poco y se dirigieran a Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice Shaykh que el infierno, cuando hablamos del infierno, no es un tema de relajo, un tema de fantasía, sino que es una criatura que Allah subhanahu wa ta'ala la creó dedicadamente para castigar a los que no complacen a Allah subhanahu wa ta'ala o no siguen las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, no es un simple fuego como nos imaginamos acá, es una criatura creada Allah subhanahu wa ta'ala desde el inicio, está siendo entrenada o prendida para ese día. نقربها بشيء. شو هيكون حال دار أمنية أهلها إن هم يموتوا؟ أنت متخيل؟ الأمنية ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يا طب نموت. El único deseo que tienen los moradores del infierno, el único deseo, le piden a Malek, o sea, ese ángel del guardián del infierno, que pídele a tu Dios que nos mate, para ya no estar en este sufrimiento. Es el único deseo que ellos tienen. O sea, imagínense qué lugar, qué tanto sufrimiento están pasando, porque dice ya que todo lo que está ahí adentro, cada detalle, la comida, las escenas, las ropas, cada movimiento representa sufrimiento. O sea, no hay momento de descanso en el infierno prácticamente. Entonces, ellos saborean tanto sufrimiento que su único deseo, le dice a Malek, pídele a Dios que nos desvanezca. Nosotros también vemos en la vida, ¿no? Cuando una persona está, por ejemplo, con cáncer o con una enfermedad que ya no le deja vivir y cada momento está sufriendo, uno piensa también que ojalá que ya se despida de este mundo. ¿Cómo? Cuando llega a una edad muy... No, si está sufriendo mucho. Mucho por enfermedades o por dificultades, ya uno piensa que ojalá que se despida en vez de que sufra. Entonces ya eso es un nivel muy alto de sufrimiento. Entonces nos imaginemos que allá en el infierno, qué nivel alto será de ese sufrimiento que ellos mismos van a desear que ojalá que nos morimos en vez de estar vivos y sufrir. Yo conozco una persona que un familiar de él estaba sufriendo mucho de cáncer y él me decía eso. De verdad, ojalá que me le pido a Dios que tenga misericordia y se lo lleve. Sí.
طبعا هي مش السفر أمنية ليه؟ واحدة يوسف، هي أماني كثيرة، لكن دي أحد الأمنيات. بقول لك يعني أحد الأمنيات اللي هم بيقولوها. طب نقول شو معنى أمنية؟ Umnia significa deseo. deseos. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا، بل أعطانا هدية بنقولها كل يوم الصبح والمساء عشان ما نخاف. فإن احنا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ونحن على هيئة الصلاة، قبل ما نشيل رجلنا من هيئة الصلاة بعد السلام عليكم مباشرة شو بنقول؟ اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار 7 مرات. نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله كل شيء قدير 10 مرات. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار 7 مرات. شو بيحصل؟ مع كل مرة بتقول اللهم إني أسألك الجنة بتقول يا رب أدخله إلي. كل مرة بتقول اللهم إني أعوذ بك من النار شو بتقول؟ يا رب ابعده عني. أنت متخيل؟ وبالتالي أنت بتدعو والنار بتدعو، أنت بتدعو والجنة بتدعو، عشان يبقى دعوتين يلقى بعضهم بعضا، وده شيء مهم. Después del Fajr y después del Maghrib, el profeta ﷺ nos recomienda decir 7 veces: Naam. Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni a'udhu bika min an-nar. Cuando decimos estas palabras, el mismo paraíso, حاضر. في الكتاب كل ده مكتوب. el mismo paraíso le pide a Allah que, oh Allah, ingresa y haz que fulano que me pidió al frente de ti sea mi morador. Y el mismo infierno le pide a Allah que, oh Allah, refugia a ese siervo de mi castigo. Yani, imagínense la importancia del dua. El Jan y el Nar son criaturas. Entonces, al uno mantenerse constantemente pidiendo, Allah subhanahu wa ta'ala, ya el Jan ni te conoce tu nombre y pide por ti, imagínate. Y el Nar también conoce tu nombre, yo sé, conozco la voz de Flonito, y le pide a Dios que te aleje de ella. نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عاد مرة أخرى من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، ثم رجع إلى بيته مرة أخرى. أنا قلت هنخلص اليوم، ولم يتحمل النبي الشوق. تخيل، الآن عاد من السماء وعاد إلى المسجد الأقصى وعاد إلى الكعبة وعاد إلى بيته، فلم يصبر في البيت. رجع مرة أخرى إلى حجر إسماعيل عليه السلام، وظل يعبد الله سبحانه وتعالى إلى الفجر. وهيك أنا مش خلاص خلصت الجمعة ولا خلصت الدرس، يا خلاص. أنت متخيل النبي لم يصبر على شوقه على لقاء الله سبحانه وتعالى، فعاد مرة أخرى إلى العبادة، وهو الذي نزل من السماء الآن، لكنه لا يصبر على فراق رب العالمين سبحانه وتعالى. حجر إسماعيل ما في الحجر مكان عند الكعبة، مكان في Okay. El profeta ﷺ aún reciente llegó de ese viaje, se dirigió hacia la mezquita Al-Aqsa y luego volvió hacia la Meca donde estaba. Y de una vez, a pesar de que recientemente llegó y se había encontrado con Allah subhanahu wa ta'ala, aún el profeta ﷺ, por tantas ansias que tenía de presentarse al frente de Allah, se dirige hacia el oratorio y el profeta continúa la oración. أهل مكة قابلوه، أبو جهل قابله في صلاة الفجر، قال له الصبح شو ما نزلش عليك آية النهاردة؟ قال له لا بلى، أسري بي إلى المسجد الأقصى. Como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se quedó rezando hasta la mañanita, cuando ya salió la luz, a el Makkah le empezaron a preguntar, como que burlándose del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: te quedaste toda la noche aquí rezando, ¿te bajó alguna de ellas nueva? Entonces ahí fue donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: no, yo hice un viaje desde Makkah hacia el Masjid al-Aqsa. Le contó sobre el viaje. Sus seguidores no sabían que él iba a emprenderse ese viaje. No, ahí no están sus seguidores. Ahí Huna ahorita vinieron los que estaban contra el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que son líderes de Makkah. Como ese es un lugar, el Kaaba es un lugar importante, los líderes de Makkah siempre iban a ese spot prácticamente. Entonces vieron al profeta ahí y dijeron: no regresaste a tu casa, pues. ¿Te bajaron alguna de ellas nueva? قال لهم أنت رحت المسجد الأقصى، طب اوصفه لنا. dijeron: tú fuiste allá al Masjid al-Aqsa, entonces descríbanos a ver. والنبي راح شاف هناك المسجد الأقصى. أول مرة هو بيروح على المسجد الأقصى؟ أي طبعا أول مرة وآخر مرة، هو خلاص راح مرة واحدة. قالوا أنت رحت، طب اوصف لنا المسجد الأقصى. هم طبعا بيروحوا هناك يتاجروا، اوصف لنا المسجد الأقصى. النبي راح بالليل، وراح اللي هيشوف الأنبياء وهيقعد بس يبص للأبواب والشبابيك، مش هي. فرفع الله له المسجد الأقصى. أنت شفت الصورة السريدي تقعد تقلبها هيك تشوف أنت. رفع له المسجد الأقصى، وصف له المسجد الأقصى نافذة وبابا. Como ellos son comerciantes,
ellos iban hacia el Masjid al-Aqsa a hacer comercio, entonces conocen muy bien Masjid al-Aqsa. Entonces eso era una prueba para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como ellos saben que él nunca fue, no lo vieron salir para allá. Entonces le dijeron, descríbanos a ver. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue de noche. Allah subhanahu wa ta'ala ascendió el Masjid al-Aqsa al frente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, así como si nos queremos imaginar, como dice el Sheikh, en 3D. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les describió a ellos parte por parte, ventana por ventana, todos los detalles del Masjid al-Aqsa. وما صدقوش. Y con todo y eso, no creyeron. والله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن هذه الرحلة قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هاي الموقف الوحيد اللي بعض المسلمين ارتدوا عن الإسلام فيه لأنهم لم يصدقوا بهذه المعجزة إلى هذا الحد. أنت متخيل؟ هناك من ارتد وهناك من ارتقى إلى درجة الصديقية اللي هو سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر ما سمعش قصة الإسراء والمعراج من الرسول. أبو جهل راح له قال له أنت شفت صاحبك شو بيقول هيك وهيك وهيك. قال له هو قال إيه يبقى صادق. أنت متخيل؟ صدقه ولم يسمع منه. ونحن لحد هلا بنقول الحديث ده صحيح، الحديث ده صح، الحديث ده مش عارف إيه، هاي الآية صعبة. هاي سيدنا أبو بكر صدق بالمعجزة من لسان أبو جهل. وين إيماننا يا شباب؟ وهنا نختم. El viaje, Allah subhanahu wa ta'ala menciona ese viaje nocturno en el Corán como una prueba. Fue una prueba grande de fe para la gente. Entonces, hay musulmanes que dice Shaykh que habían entrado al Islam y cuando escucharon este relato del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la historia de que fue, se regresaron, salieron del Islam prácticamente. O sea, bajaron de nivel, y hay gente que subió su nivel, como Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, cogió el título de Siddiq porque le creía al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en todo. Entonces Abu Jahl y su grupito, de una vez cuando escucharon esta historia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fueron directamente donde Sayyidina Abu Bakr a decirle, mira, tu amigo está loco, mira lo que está diciendo, mira que fue un solo día de acá hacia el Aqsa. Entonces el Sayyidina Abu Bakr, ¿qué les dice a ellos? Si él lo dijo, es correcto. Es ahí donde él ganó el título de Siddiq. Hay gente que subió de nivel, fue una prueba. Dios dice en el Corán, este viaje se lo revelamos a la gente, dejamos que se lo revele a la gente como una prueba mayor. Entonces hay gente que salió y gente que ascendió. Ustedes van a escuchar a muchos decir, por ejemplo, que fue un sueño y no fue en vida real, no fue de manera física, pero el versículo dice que este viaje fue un fitna, fue una prueba. ¿Y cuándo puede ser una prueba escenas así? Cuando se realice en vida real, porque en sueño uno puede hacer lo que sea y uno lo cuenta y todos lo creen. Sí, lo hiciste en el sueño, te fuiste al séptimo cielo y fuiste al paraíso, al infierno. Entonces todo es posible en el sueño, pero cuando es en vida real y alguien cuenta algo como esto, ahí es que se convierte en una prueba que algunas personas creen y otras personas desmienten. Entonces fue en vida real, por eso es que el Sagrado Corán dice que إلا فتنة للناس. احنا بنعتذر على الإطالة وخلينا نختم بهذا الحديث. في الجنة تقترب أسرة المؤمنين من بعضهم البعض. يعني أنت بتشتاق ليوسف، تلاقي يوسف جالك بالسرير تبعه وبقى قاعد حدك، قال يطير سرير هذا إلى سرير هذا ثم يتذاكر أتدرون بما غفر الله لنا؟ قالوا يوم جلسنا في موضع كذا وكذا نذكر الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس الذي جلسناه هو سبب من أسباب المغفرة، آمين، وسبب من أسباب القرب، وسبب من أسباب رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن شاء الله نقابل بعض في الآخرة ونبقى نفتكر هذا المجلس إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. En el paraíso un grupo de personas se van a sentar y se van a decir entre ellos mismos, ¿acaso saben cuál fue el medio por el cual Allah nos perdonó? Entonces van a responderse que esas eran las reuniones, las charlas o nuestros encuentros en los cuales nosotros nos sentábamos para recordarnos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces este también es un reflejo de ese hadith, que ese relato que estamos escuchando, y también esperamos de Allah subhanahu wa ta'ala, con la esperanza que Allah subhanahu wa ta'ala también haga que estas charlas, estas sesiones sean el medio por el cual adquiramos
el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala y que sea el medio de nuestro éxito, inshallah. مش هنقول حد عنده سؤال يعني ما فيش اسئله النهارده يا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير يا شباب، في ميزان حسناتكم ان شاء الله. ما فيكم بركه.